buenas tardes. Pues aquí estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Seguimos con nuestro discipulado. Estamos viendo un tema muy importante, el tema de la iglesia, la eclesía. Y bueno, pues la clase pasada hablábamos de qué era la iglesia. Bueno, pues es la congregación de los creyentes, no es un edificio, no es un templo, sino donde quiera que haya dos o más creyentes reunidos, ahí está el Señor Jesús y ahí hay iglesia. Y veíamos algunos de los tipos, veíamos, por ejemplo, que la iglesia pues es el cuerpo de Cristo, siendo el Señor Jesús la cabeza, y también veíamos también que es la novia, que estamos esperando que venga el novio, que venga el Señor Jesús en su segunda venida, para irnos con Él. Y bueno, pues esa es la perspectiva gloriosa que tenemos enfrente de nosotros. Pues vamos a seguir entonces, esposa. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del gobierno de la iglesia. Esto es muy interesante porque ni Jesucristo, que fue el que fundó la iglesia, ni el Espíritu Santo proporcionaron una regla específica o estricta, paso 1, paso 2, acerca de la manera de gobernar la iglesia. Esto es pues algo muy, muy interesante porque pues yo lo veo como esos jueguitos que había que tenían Mercurio, ¿sí? Que había que llegar a la meta, ¿no? Sí, había un laberinto. Como un laberinto, ¿no? Y que esas bolitas se trataban todas de juntarse y que, bueno, ganaban cuando todas estaban juntas en el centro, ¿no? Es como que cada quien es, de una manera dinámica, la iglesia se conforma, como de una manera dinámica se va unificando. Ese es un trabajo de todo el tiempo, de todos los días, siguiendo las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, en Hechos 2:44 nos dice la palabra: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En Hechos 4:32 nos dice la palabra: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es a lo que me refiero, que el Señor no dejó esas estructuras rígidas, ¿cómo se llama? Verticales, sino que es un moverse de acuerdo a como cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo va tomando su lugar de una manera natural. En algunas ocasiones, pues también las autoridades que Dios ha dispuesto pueden tener ese discernimiento para saber y para colocar a cada uno de los miembros en el lugar que les toca, ¿no? Así es, de hecho lo hemos mencionado, perdón, la iglesia es un organismo, está vivo y por lo tanto no hay dos iguales, no hay dos iglesias locales que sean iguales. Hay un plan general para toda la iglesia, pero cada una de estas iglesias locales, de estos grupos, pues lleva una dirección. Si bien al final vamos a llegar al mismo lugar, la forma en que llegamos es distinta. Cada una es conformada de una manera diferente, porque los miembros son diferentes, porque los pastores son diferentes, porque no puede haber dos iguales. Mal haríamos en estar tratando de copiarnos unos a los otros. Ahí nada más estaremos copiándonos lo malo, sino permitir que el Espíritu Santo sea quien nos instruya, quien nos diga la manera en que vamos a ir dándole forma a cada una de ellas. Y lo importante es tener tener la conciencia de lo que representa la iglesia, de que todos formamos parte de ella y tenemos un lugar, que seguro tenemos un lugar, que Dios nos ha dado talentos para que podamos nosotros colaborar con aquello que Dios nos ha dado, que sabemos que la iglesia pues necesita de todos y se conforma y se edifica
de esa manera. Es la palabra que somos piedras vivas, ¿no? Así es. Entonces, del edificio que conformados unos con otros vamos formando esas iglesias locales, cada una con sus características específicas según el Señor nos va dando, ¿no? En cuanto a dones y talentos y Así todo, es. ¿no? Y también dice la palabra de Dios que se hace distinción entre el ministerio de la palabra y el ministerio de las mesas. En Hechos 6, 2 al 4 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A ver, ahí sí me gustaría que mi esposo nos aclarara un poquito esto. Bueno, yo lo que entiendo aquí es de que hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, entonces no todos somos llamados a lo mismo. De hecho, pues esto de ser todólogos no es correcto. Entonces aquí lo que estaba pasando es de que los 12, los apóstoles, estaban tratando de realizar todas las tareas de la iglesia local. Entonces, entre los ministerios, pues estaba el de servir a las mesas, porque compartían el pan, y pues por estar cuidando, por estar ahora sí que haciendo la comida y estar preparando la comida, daban demasiado tiempo a eso, y entonces eso les quitaba tiempo, les quitaba energía para lo que realmente estaban llamados, que era para dar las buenas nuevas, para hacer la enseñanza hacia los nuevos creyentes, que en ese tiempo todos eran nuevos. Entonces, por esta razón, ellos buscan a unas personas que fueran idóneas para que ellos se encargaran de servir a las mesas, de hacer un trabajo, no que fuera de menor importancia, simplemente un trabajo diferente, para que entonces los 12 se pudieran dedicar específicamente a llevar la palabra. Entonces a eso está refiriendo, que no es correcto, no es deseable que una sola persona o 2 personas se encarguen de todas las tareas de la iglesia, sino que esta labor pues se pueda repartir entre todos los miembros, entre todas las personas que están conformando la iglesia, ¿no? Que todos colaboren, que todos tengan además ese servicio, ¿no? Ese espíritu para ayudar, para servir, para cooperar, y eso también pues trae identidad de que se sientan parte de la misma iglesia. Claro. Y en Romanos 12, 6 al 8 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, úsese conforme a la medida de la fe. Dice: o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Todos tenemos mucho de esto y podemos brindarlo, darlo, ¿verdad? Hace distinción entre esos diversos dones y la ejecución de los ministerios. Sí, entonces cada quien tiene su trabajo, cada quien tiene su tarea, ¿no? Al principio, quizá durante las primeras 2 reuniones, podemos ir de espectadores, pero después pues hay que ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Yo les digo aquí continuamente a las personas que conforman la iglesia, que pues si ven que hace falta algo, pues tráiganlo. Si hay que hacer algo, pues háganlo, ¿no? O sea, no es la idea de dar instrucciones y decir, a ver, que haga esto y haga otro. No, si ves que hace falta algo, pues hazlo tú o tráelo tú, ¿no? O sea, todos somos parte de lo mismo. Ni Pablo ni los demás apóstoles dejaron una pauta rígida para la estructura gubernamental de la iglesia. Quiere decir que cada iglesia va a ser distinta, cada una va a seguir sus propios caminos de acuerdo a las características de las personas que están conformando cada una de estas iglesias locales. Entonces, más bien en el libro de los Hechos, cuando estamos leyendo, vemos que hay una dinámica
hay una cuestión sobrenatural y sobre todo hay una cuestión de servicio bien importante en estas primeras iglesias. Vemos que las primeras iglesias se reunían en casas. Ahí era donde se hacía y se sigue haciendo la primera célula, ¿verdad?, que tenemos de una iglesia, la protoiglesia, por decirlo de una manera, pues muchas veces es una casa que se abre para el estudio, y ahí es probado todo, es probado el carácter, es probada la fidelidad, es probada la enseñanza, todo es probado y todo es importante, porque todo va enfocado a una preparación para tener un ministerio mayor en cuanto a personas, no en cuanto a importancia. En la palabra no hay una forma en que esté diseñado una estructura, pero hay algunos casos, hay algunos puntos que vale la pena mencionar y que hay que reconocer. Por ejemplo, se habla de 5 dones del Señor Jesucristo, y estos 5 están en Efesios 4, del 11 al 13, y dice: Él mismo, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es uno de los pocos lugares donde se menciona algo acerca de la estructura, por decirlo de una manera. Y estos 5 ministerios que deja el Señor Jesucristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pues son personas que se encargan de una tarea en especial. No se está dando esto como si fuera una jerarquía, de que pues yo estaba en este nivel y ahora ya pasé al otro, ¿no? Fui promovido, ¿no? Entonces, pastor, ya soy profeta, ¿no? Ahora soy profeta, ahora tengo mayores ingresos. No, sino que, y tampoco jerarquía, simplemente son diferentes servicios que se dan, aquí lo está diciendo la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces siempre hay que considerar eso, que quien el Señor levanta para cualquiera de estos ministerios es con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Es una responsabilidad, es un privilegio, y cuando pues se recibe este llamado, este nombramiento por las autoridades que también tenemos, bueno, pues es algo que hay que tomar muy en serio, no es algo para tomar a la ligera, ni para sentirse muy orgullosos, sino al contrario, para verlo con mucha humildad y buscar más todavía de Dios, para que entonces podamos ser útiles en sus manos. ¿Cuántos casos hemos visto o hemos escuchado de personas que adquieren una posición, ¿no?, un ministerio, y bueno, se van quién sabe para dónde, y al final pues viene a ser una ruina para ellos y para las personas que estuvieron ahí, ¿no? Y sobre todo pues por las personas que estuvieron ahí, que son inocentes, muchas veces se llevan ahí una carga de resentimiento y de amargura y de cosas que no vale la pena, y todo porque pues en ocasiones se toman a personas que no tienen la madurez suficiente, ¿no? Este proceso para llegar a ser perfeccionados pues es continuo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Toda la vida. Toda la vida. No es algo que se dé en 1 año, en 5 años, en 30 años. Es algo que nos va a llevar toda la vida. Por supuesto, mientras más jóvenes aprendamos, es más fácil. Tiene ventajas. No es lo mismo empezar a los 16 años que empezar a los 60, ¿no? Pero, bueno, pues el Señor tiene propósitos absolutamente para todos. Las estructuras administrativas son diversas, ¿no? Entonces, hay unos que tienen su ministerio de alabanza, que tienen su servicio de decanes, en fin, tienen así muy estructurado. Y hay otros que pues no, realmente las funciones están un poco difusas, un poco mezcladas, y todo tiene un propósito. Yo me acuerdo que en Costa Rica tuve la oportunidad de asistir a una iglesia donde nos platicaban más o menos de la estructura, y decían: aquí no van a encontrar edecanes, no van a encontrar personas que se encarguen de dar la bienvenida a los nuevos, porque los servidores somos los que damos la bienvenida a los nuevos. Los servidores somos los que atendemos a la iglesia. Entonces,
pues algo muy interesante y muy importante, porque muchas veces cuando ya tienes un cierto puesto, pues ya no quieres mezclarte con la tropa, ¿no? Sino que ya te sientes que eres aparte. Y no, al contrario, es cuando más tienes que estar con la gente para que puedas escucharlos, para que puedas conocerlos y para que puedas, pues, dar el ejemplo de lo que es un servidor. Las estructuras que vamos a tener entonces en la iglesia, si bien no están escritas, pues sí podemos ver, de acuerdo a lo que conocemos en el mundo, que una estructura vertical, pues normalmente va a producir prepotencia, autoritarismo y dominio humano. En cambio, un gobierno que es horizontal, lo que va a producir es honra, respeto, tolerancia y amor. Sin que sea una regla, pues sí tratamos de estar en una línea más horizontal, precisamente para no tener una diferencia, no tener una distancia entre las personas que están asistiendo y las personas que tenemos un servicio, sino que sea lo más homogéneo posible. Entonces los ministerios no tienen una jerarquía, sino que todos son oficios, todos son servicios igualmente importantes a los ojos de nuestro Señor, de nuestro Dios, y todos son valiosos. Tan valioso es la persona que da la palabra, como la que ora, como la que sirve la mesa, como la que lava el baño, como la que todo. Todos son importantes, porque si un día no viniera uno de ellos, pues ahí habría problemas, ¿no? Entonces, todos somos muy, muy importantes. ¿Sabes qué me hace pensar ahorita que dijiste la palabra como oficios que sirven igualmente al cuerpo de Cristo? Los oficios, o sea, no son carreras profesionales, sino son oficios, algo que tú aprendes a hacer y que puede servir en beneficio de los demás. Un zapatero, por ejemplo, un mecánico, o sea, que aprenden el oficio de hacer aquello que va a bendecir a otros, y que ninguno es superior al otro, y lo aprendes, porque todos son bien importantes y lo aprendes en la práctica, ¿no? Claro. O sea, yo sé que hay institutos bíblicos donde vas y terminas tu plan de estudios y sales y te dan tu título de pastor. Está bien, yo lo respeto, pero yo creo que más que eso, lo importante es de que el llamado sea de parte de Dios, ¿no? O sea, no hay una forma en que tú estudies y tengas tu título de apóstol, sino que la misma práctica te va a llevar a que el Señor, si eres fiel, si lo estás haciendo correctamente, a través de las autoridades, se te dé ese llamado, ese nombramiento, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver entonces ahora la eclesía comisionada, cuando el Señor embiste, cuando el Señor llama, ¿no? En 1 Samuel 11:15 dice: y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. La palabra investir nada más se encuentra 2 veces en la Biblia, y esta palabra tiene que ver con el posicionamiento de una persona en un lugar de autoridad. En hebreo significa ascender al trono, elegir y establecer. En el griego significa investir con ropa, poner o revestir. Es como cuando una persona tiene un puesto de autoridad, es elegido, por ejemplo, como gobernante, y entonces al presidente le ponen una banda que lo distingue, y entonces de acuerdo a, pues sí, a los colores de la nación, si es presidente, ¿no?, de algún país, y así simboliza sus poderes de esa manera, de gobernador o de rey, o sea, siempre hay algo simbólico, ¿no?, que es una investidura. Entonces a eso se refiere, que se le está otorgando la autoridad para ejercer ese llamado, ¿no? Sí, ahorita tenemos un ejemplo reciente, ¿no? Ahora tenemos un rey en el Reino Unido, que es Carlos, y pues él está esperando que se den las condiciones, la fecha para que sea coronado
¿no? O sea, no nada más tiene el nombramiento, sino que se hace una ceremonia muy notoria donde van invitadas personas muy seleccionadas en este coronamiento que está simbolizando precisamente esto, la investidura que está recibiendo esta persona. Sí, así es. En Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Aquí es cuando Jesús dice a los discípulos que esperen a que sean investidos, que reciban esa autoridad, que reciban ese poder para gobernar todas las cosas, ¿no? Dios así nos ha puesto como sus hijos para que quedemos establecidos con esa autoridad, precisamente para que aquí en la tierra, como iglesia, estamos comisionados a seguir la obra que Jesucristo comenzó. A todo lo que Él hacía, nosotros ahora lo estamos haciendo. Entonces nos da esa potestad, que es exousia, que significa autoridad plena. Aquí es importante un detallito, que esta autoridad, esta potestad, no solamente se le está dando a los 5 ministerios, se le está dando a toda la iglesia. A toda la iglesia. Entonces, cualquier creyente, cualquier persona que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, si ve a otra persona que está enferma, no tiene que ir a buscar al pastor o al apóstol o a ver quién viene a orar. Esa misma persona puede orar, puede imponer sus manos y va a sanar, no por él mismo, sino por la autoridad que le es dada de parte del cielo, de parte del Señor Jesucristo mismo. Sí, así es, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, no, es que tú estás más cerca de Dios porque eres pastor o porque eres apóstol. Todos tenemos la misma autoridad, pero quizá no tenemos la misma fe. Porque la fe, todos hemos recibido la fe, pero también esa fe se va fortaleciendo, va creciendo. Entonces quizás sí, un apóstol que ha tenido todo un trabajo, un camino recorrido de fe, pueda creer de tal manera que las cosas sucedan. Pero nosotros todos tenemos la misma autoridad para poder imponer manos sobre los enfermos, porque dice la palabra que esas señales seguirán a los que creen. Si no creemos, pues no nos van a seguir, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús recibe la exousia sobre la tierra y nosotros somos sus colaboradores para cumplir este propósito. Entonces, somos comisionados a cumplir un propósito claro y preciso en sus planes y tenemos un destino en la tierra para que nuestra vida tenga sentido en lo que estamos haciendo. Y no nada más en cuanto a la iglesia, en cuanto a toda nuestra vida personal, o sea, todo tiene un propósito de parte de Dios. Estamos cumpliendo una comisión aquí en la tierra y nosotros como representantes de Dios estamos mostrando al mundo la vida de Dios, el reino de los cielos, aquí en la tierra. Somos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, todos, absolutamente todos los creyentes. Entonces es un llamado, como dice la esposa, tanto personal como de la iglesia. Lo recibimos por doble partida, entonces tenemos que cumplir, pues más que nada porque estamos convencidos de estar haciendo lo correcto. Si nos sentimos hijos de Dios, entonces tenemos que actuar como hijos de Dios. A veces no actuamos como hijos de Dios porque realmente no nos la estamos creyendo, ¿no? Entonces actuamos pues así que como dicen aquí en México, como cualquier hijo de vecino. Pero no es así, somos hijos de Dios y eso se debería de notar en nuestra vida diaria, no solamente en la iglesia. Es muy fácil llegar a la iglesia y poner la sonrisa y levantar las manos y cantar y decir a todo amén, pero ya en lo privado, ya cuando estamos solos, ya las cosas no deberían, pero pueden ser diferentes, ¿no? Bueno, la aplicación de todo esto es de que la iglesia debe representar dignamente a nuestro Señor
Jesucristo. El papel sería de que cualquier persona que no conoce a Dios volteara a ver a cualquier miembro de la iglesia y ahí viera el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viera la gloria de Dios manifestar. Ese sería el desafío. Eso es lo que debería de ser, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener cuidado con eso. No nada más es asistir y pasar lista, sino que tenemos que llevar una vida de acuerdo a lo que somos llamados a ser estos hijos de Dios, en lo que hablábamos hace un ratito. Llamarnos cristianos o hijos de Dios es una gran responsabilidad, es un privilegio, por supuesto, pero es una gran responsabilidad. Sí. Sí, es que le quería comentar eso precisamente de que nuestra vida tiene que causar un impacto en la gente que nos ve, pero precisamente también por ese impacto puede ser también para mal, porque a mucha gente le molesta esa representación, esa justicia de Dios, porque a la gente le gusta mentir, a la gente le gusta robar, entonces cuando nosotros llegamos con nuestra actitud, ejercemos esa justicia de parte de Dios, a la gente le molesta un poco a veces, ¿no? Como en mi trabajo llegué con mi pluma para firmar mi asistencia y me dijo la secretaria, ay, no empieces, tú exiges todo. O sea, déjanos, no queremos trabajar, así me dijo, o sea, no tenía lista la lista, entonces pues no pude firmar, pero yo llegué con mi pluma, porque pues yo llegué a eso, o sea, a lo que se tiene que hacer, entonces provoca a veces molestia en la gente que no conoce la justicia o no conoce la verdad de parte de Dios para que seamos íntegros en lo que hacemos, ¿no? Y por otro lado, también la gente que sí busca esa parte en el mundo, esa luz en el mundo, viendo tanta oscuridad, que ve que sí se puede tener un matrimonio estable, sí se puede vivir sin tener vicios, sí se pueden muchas cosas. Entonces puede ser también inspiración para otra gente, ¿no? Que quiera conocer de Dios por el testimonio, ¿no? Que se puede dar. Sí, ahorita que menciona lo del matrimonio, pues a veces, pues la esposa y yo salimos, vamos a algún lado, vamos tomados de la mano. Y para nosotros es lo natural, pero a mucha gente le molesta. O sea, a mucha gente le molesta que después de más de 20 años de casados nos sigamos tomando de la mano, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les pasa a ustedes, no? Como que no parecen novios, ¿no? Parecen novios, pero no te lo dicen en buen plan, te lo dicen como criticando, ¿no? Entonces, pues es eso. Tú tienes que mostrar algo diferente. O sea, se debe notar que la obra de Dios en tu vida ha producido un efecto y no nada más son palabras, sino que sea realmente una realidad. Los cristianos fueron llamados así por primera vez en Antioquía. Y les llamaron así un poco en tono de burla, porque parecían Cristos chiquitos, ¿no? Entonces, los decían, ay, sí, ahí vienen los cristianitos. Entonces, así lo ahora decían. Los aleluyas. Como ahora nos dicen los aleluyos y una bola de cosas. O sea, no lo dicen con admiración y con respeto, lo dicen en tono de burla. Pero no importa. Es importante que nosotros llevemos ese nombre, ese apodo, si quieren, con dignidad, que no sea realmente un motivo de vergüenza, sino al contrario, sea un testimonio de que sí, efectivamente, tenemos a Cristo en nuestro corazón y eso se nota. Decía mi mamá, cuando te digan aleluya, ponte contenta, porque aleluya quiere decir la gloria de Dios. Tú eres la gloria de Dios cuando te dicen aleluya, ahí viene el aleluya. Entonces, pues, es real. Es cierto, es real. Es real, ¿no? Es real. Entonces, en vez de sentirnos mal, de enojarnos, de querer defendernos, pues al contrario, es una muestra de respeto, aunque no lo quieran ver así, pero es una muestra de respeto que estamos recibiendo. Y hay que tomarlo así, con buena cara. Contaba una amiga, una amiga que, que ya está con el Señor,
que decía que fue al manicomio y que cuando ella entró empezaron a gritar, muchos empezaron a gritar. Dice que se puso muy contenta, dice, porque se nota quién está en mí, ¿verdad? Y así pasa muchas veces esa molestia que pueden manifestar hacia nosotros, pues puede ser una señal de que los demonios están revolcando y están enojados porque ahí está la presencia de Dios. Así es. Así es, a veces tomamos a mal estas manifestaciones, pero son buenas. Malo sería que pasáramos totalmente desapercibidos, como uno más, ahí sí estaría como complicada la cosa. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por esta lección, Señor, por todo esto que pues aprendemos, Señor, de tu palabra, que pues tú has puesto en la Biblia, Señor, para que sirva de ejemplo, para que nosotros podamos ver, Señor, lo bueno, lo malo, y podamos actuar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te agradezco mucho por esta instrucción que estamos llevando, por este curso, por esta parte, Señor, de identidad que ha resultado muy importante, muy enriquecedora para todos, empezando con nosotros. Y Padre, pues yo te pido que traigas a las personas, Señor, para que puedan ver, para que puedan escuchar, para que puedan aprender, Señor, el plan que tú tienes para cada uno. Te agradezco mucho por tu bendición, agradezco mucho, Señor, que pues abre nuestros ojos a esta realidad y nos permite, Señor, pues cada vez acercarnos más al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos mucho en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por ver este video hasta el final y pues nos estamos viendo. Si no han visto los videos anteriores, pues aquí está en la lista de reproducción. Pueden verlos y pueden ver todo lo que hemos estado hablando acerca de este tema. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.